Muy seguramente la historia de Nintendo y de los videojuegos en general no puede ser contada sin mencionar a la Nintendo NES, el primer gran éxito de la empresa. Una videoconsola que vino a rescatar la industria de los videojuegos después de la crisis de 1983. Y esta consola, como muchas otras más, tiene sus secretos, curiosidades y también misterios. Y de eso se trata el video de hoy, un iceberg que recopila varios contenidos más que curiosos de esta consola, y también de su contraparte japonesa, la Famicom. Ahora, sin nada más que agregar, empecemos. Muy seguramente si en algún momento jugaron alguno de los juegos clásicos de Konami para NES, como Contra o Gradius, entre otros, muy seguramente escucharon del código Konami, un código que se activa presionando un específico comando de botones del control. Si lo ejecutamos bien, obtendremos una gran cantidad de vidas. El código Konami fue creado por Kazuhisa Hashimoto, que desarrolló la versión de 1985 del arcade Gradius, lanzado también para NES. Él encontró que el juego era muy difícil de jugar durante las pruebas de calidad, entonces decidió crear este código que daba al jugador todas las mejoras para así facilitar el proceso de prueba. El Game Genie, considerado para algunos como el padre del hackeo de videojuegos, fue un cartucho bastante popular en la época, ya que como imaginamos nos permitía hacer trampa en algunos videojuegos de la NES, modificando los programas mediante algunos códigos que nosotros insertábamos al Game Genie. Y con la dificultad que tenían algunos juegos de la NES, esto era algo muy útil para algunos. Pero más allá de su fama de hackear videojuegos para hacer trampa, este cartucho contribuyó bastante a la historia de los videojuegos, ya que incluso permitía ver archivos no utilizados en los juegos, entre otras cosas. LJN fue una empresa de videojuegos que se volvió bastante popular, y no por su calidad, sino que por sus malos videojuegos, principalmente por sus ports de películas a videojuegos para la NES. Y honestamente muchos de estos juegos eran realmente malos y pésimos, aunque eso sí, había algunos juegos que no eran tan malos, eran medianamente rescatables, pero tampoco eran la gran cosa. A este comercial lo hemos escuchado mencionar una infinidad de veces, y no hace falta explicar mucho, aunque eso sí, no sabemos si el objetivo de este comercial era asustar o impresionar al espectador, porque recordemos que en aquel tiempo, a mediados de los 80s, todo eso sobre computación y el 3D estaba de moda, por lo que imagino que eligieron ese estilo 3D por eso, para presentar su consola como algo moderno, aunque eso sí, si ese era el objetivo, pues fallaron, porque en aquel tiempo y hasta hoy en día, el comercial y sus animaciones cutres con esas voces robóticas siguen generando un mal rollo a los espectadores. El lema de este comercial es "No puedes vencernos". Hay quienes dicen que tenía un doble significado este lema, ya que podría estar haciendo referencia a la dificultad de los juegos de la NES, y además de ser un mensaje para sus competidores en ese momento. Action 52, o también conocido como una de las peores aberraciones lanzadas para NES, se trató de un cartucho que incluía la enorme cantidad de 52 juegos, pero el problema recae en los propios juegos, que además de ser muy cortos, estaban incompletos y repletos de fallos y malas mecánicas de juego que lo hacían injugables. Y para rematar, en aquella época era vendido por la carísima cantidad de $199. En su época, el juego quiso atraer a jugadores con una competencia para ganar $104,000 al completar el nivel 5 del juego US. Sin embargo, más tarde se descubrió que esto era imposible, ya que los cartuchos que se habían vendido en ese momento se bugueaban después del nivel 2 de ese juego, lo que lo hacía imposible de terminar.
Tiempo después, hurgando en los archivos, se descubrió que el juego tiene 6 niveles en lugar de 5 como se decía originalmente, y al terminar el juego, le da al jugador un código que se puede enviar a Active, la empresa desarrolladora, para ganarse el premio anteriormente mencionado, pero esto nunca pasó. Si hablamos de las ya clásicas películas sobre videojuegos, nos vendrán a la mente las típicas de aquel entonces como Super Mario, la de Mortal Kombat o la de Double Dragon. Pero hay una que se ha quedado olvidada en el tiempo, y esa es la película The Wizard, o también conocida en español como El Campeón del Videojuego. La película honestamente en su estreno pasó sin pena ni gloria, y de cierta manera es bien recordada. Una de las críticas que más resaltaban en su tiempo fue que muchos críticos de cine de esa época catalogaron a la película como un enorme comercial de Nintendo y de Super Mario Bros. 3, ya que en toda la película se miraba publicidad específicamente de Nintendo y de su próximo juego estrella que sería Super Mario Bros. 3. El Nintendo ABS, o mejor dicho Advanced Video System, se trató del prototipo del mismo Nintendo NES. El ABS se mostró públicamente solo una vez, en 1985 en el Consumer Electronics Show de Las Vegas. Este nuevo sistema fue revolucionario para la época. Según se sabe, el sistema incluía un teclado, un joystick portátil, una pistola de luz, un teclado de música y una unidad de almacenamiento de datos, que se encuentran en las computadoras de la época. Literalmente era algo totalmente distinto a lo que se terminó convirtiendo. Lo que sí no sabemos del todo es del porqué de este brusco cambio, de una computadora a una videoconsola un poco más simple. Creo que todos conocemos la creepypasta del juego de Godzilla para la NES. No por nada es considerada una de las mejores creepypastas en la categoría de videojuegos, y también la más extensa, ya que cuenta con una variedad de capítulos, siendo un total de 8 capítulos. Muy seguramente más de alguno han escuchado hablar del port de expansión que tenía algunas consolas de Nintendo, un port de expansión que nunca fue utilizado, y que hasta la fecha de hoy hay muchos que aún teorizan de para qué se hubiese utilizado. Una respuesta a este dilema se puede encontrar en la historia del trato de la Lotería Estatal de Minnesota con Nintendo. El plan era utilizar una NES con un módem de internet para que los jugadores pudieran jugar a la Lotería Estatal desde sus casas. El módem hizo uso del ya mencionado puerto de expansión de la NES. Todo alrededor de este módem de internet para NES es un misterio, empezando por la razón de que aún no se ha encontrado ninguno de estos módem, y que yo sepa lo que sí se ha logrado encontrar fue un cartucho del juego de la lotería. Actualmente lo único que sabemos de este módem son por imágenes. Todo el engaño inició un octubre de 2005, que se centró en una lista de ventas en eBay de un supuesto cartucho beta de la leyenda de Zelda para NES, llamado The Triforce Saga, a un precio inicial de $20. Tiempo después se presentaron varias capturas de pantalla falsas, pero de cierta manera un poco convincentes para el Internet de 2005. Este suceso fue catalogado también como una epidemia, esto debido a lo rápido que se esparció y al gran interés de muchos por conseguirlo. La decepción fue grande cuando todos se enteraron que todo era un engaño bien planificado. Ya le dediqué todo un video a este caso, pero resumidamente, en 1989 Clark Teyman estaba emocionado por jugar su nuevo juego de NES, el juego Major League Baseball de LGN. Pero cuando empezó a jugar, sus superestrellas favoritas de la MLB no estaban en el juego. Entonces, ¿qué hizo? Pues demandó a Nintendo, a LGN y a Major League Baseball.
Como ya dije antes, ya le dediqué un video entero a este caso, así que si les interesa pueden ir a verlo. Curiosamente, varios juegos de la NES, aunque principalmente los juegos de su contraparte japonesa, tienen como enemigo o jefe final al tipo ese de bigote que no puedo mencionar porque me pueden banear el video. Uno de los casos más conocidos es en el juego Bionic Commando, donde aparece como un jefe final, y al igual que en este caso hay muchos. Y hay otros casos donde hacen referencia a la esvástica, pero como ya dije antes, en muchos casos estas referencias fueron censuradas al llegar al territorio americano. Todos sabemos que los juegos piratas son productos raros, y muy seguramente el juego pirata del Rey León 5 dejó con traumas a más de algún niño pequeño, ya que al perder todas las vidas, los protagonistas cometen un desagradable acto de suicidio, y el juego no tiene problemas en mostrarlo, pese a que son personajes infantiles. En la pantalla de Game Over podemos ver cómo Simba se cuelga a sí mismo de una horca, Timón logra cavar una tumba y se entierra él solo, y Pumba salta al interior de una olla con agua hirviendo. El juego Monster Party, para quienes lo conocen, tiene la fama de ser un juego bastante raro, la verdad. Pero más raro es su prototipo. Lo que más resalta de esta versión beta de este juego es el cambio de muchos enemigos, que en la versión beta eran referencias a monstruos de películas de la época y películas clásicas. El juego Amagon para NES realmente es un juego que no resalta en mucho, la verdad. Es un juego que pasa sin pena ni gloria. Pero si hay algo que sí podemos decir que resalta es en su jefe final, que se trata del mismísimo monstruo de Flatwood, una supuesta criatura vista el 12 de septiembre de 1952, un curioso jefe final, la verdad. Realmente la era de la Nintendo NES tiene una gran cantidad de artículos para los coleccionistas, y la mayoría de estos objetos son muy difíciles de conseguir. Por mencionar algunos, tenemos a los cartuchos dorados, dados a los ganadores del Nintendo World Championship. Por otro lado, tenemos al Famicom Box, que es una especie de consola de prueba donde se podían instalar varios juegos a la vez para que los compradores pudieran darle una probada al juego. Y al igual que estos casos, hay otra gran cantidad de juegos y artículos bastante raros y caros para esta consola. El juego Chiller de 1986, desarrollado por la empresa Exidy, se trata de uno de los pioneros de juegos de terror, y como verán, también en el contenido gore en videojuegos. Y aunque no lo crean, más tarde sería porteado sin licencia para NES en 1990 por la empresa americana llamada Game Cartridge, y en Australia sería porteado por la empresa HES. En la NES, este juego tiene la opción de utilizar el control normal o también el NES Zapper. Como imaginamos, a pesar de no tener la licencia de Nintendo, fue de gran controversia por la gran cantidad de gore explícito que tenía este juego. Curiosamente, la versión de NES tiene una historia que trata de suavizar los actos violentos del juego, al afirmar que todas las víctimas son en realidad monstruos. La historia dice lo siguiente: en la Edad Media, un castillo en las afueras de una ciudad ha sido invadido por unas fuerzas malignas que están causando que los muertos vuelvan a la vida. Usted tiene que combatir estas fuerzas antes de que puedan crear un gran ejército y se apoderen de la ciudad. Sí, monstruos, claro, como no. El nivel de Fábrica de Chocolate es una leyenda urbana ya clásica sobre el primer juego de Super Mario Bros. En un libro de guía llamado Cómo ganar en los juegos de Nintendo, el autor Jeff Robin mencionó que había escuchado rumores de un nivel secreto escondido en el juego, un nivel que tiene lugar en una fábrica de chocolate. Afirmó que no tenía idea de dónde ni cómo acceder a él, pero simplemente escuchar este rumor fue todo lo que los fanáticos necesitaban para comenzar a investigar el juego para encontrarlo.
Durante años muchas personas buscaron dicho nivel, aunque todo sería en vano, ya que resultaría que el mito era una broma por parte del mismo escritor del libro, Jeff Rubin. Los casos de los media sobre emuladores son escasos, y en este caso tenemos a Landiness, un caso más que curioso, ya que fue uno de los primeros emuladores de NES para el sistema operativo MC2. Este emulador fue desarrollado por Alex Kravchik, quien usaba el sobrenombre Landy en el año de 1996. Durante mucho tiempo, este emulador se mantuvo perdido, a pesar que tenía una cierta popularidad. Pero en junio de 2020, el usuario de archive.org, Siva Zhao, subió un archivo recopilatorio llamado Hacker Chronicler, que incluía una copia de un archivo de Landiness. Aunque no lo crean, a pesar de eso, nadie se había dado cuenta que el archivo estaba ahí, hasta que en enero de 2023, el usuario Waluigi Epsiot, a través del sitio web Diskmaster, anunció que lo había encontrado. El juego Twin Peaks era un juego de rol planeado en 1991 y desarrollado por High Tech Expression. Como el nombre indica, el juego se iba a basar en una popular serie de televisión de ABC del mismo nombre, popular en aquella época. El juego fue mencionado en algunas revistas de videojuegos importantes de la época, como Nintendo Power, GamePro y Game Player. La jugabilidad de este juego se habría basado en la temporada 2 del programa, con la característica que el juego tendría múltiples finales según el personaje que uno eligiera. El 29 de marzo de 2022, el periodista de videojuegos Jack Yarwood publicó un tweet en el que mostraba un correo electrónico que había recibido previamente del ex productor de High Tech Expression, llamado Bill Pigeon. En el correo electrónico, Bill confirmó que el desarrollo del juego nunca fue más allá de las discusiones básicas sobre su posible jugabilidad, y que nunca se había producido material de producción de ningún tipo para el juego. Brown Zombie Hunter fue considerado durante mucho tiempo como un cassette misterioso entre los coleccionistas de juegos, hasta que finalmente, después de 30 años, todas las dudas alrededor de este juego fueron resueltas. Primero hay que resaltar que no se trata de un cartucho normal, ya que se trata de una colaboración entre la revista de videojuegos Ice Core y la compañía de helados Eskimos Ice Cream Zombie Hunter. El departamento editorial de la revista Ice Core estuvo a cargo del desarrollo del juego, y se trató de un proyecto a gran escala en la que 8,000 personas que compraron helado fueron seleccionadas al azar para recibir el ya mencionado juego. Sin embargo, quedaba un gran misterio con respecto al juego Brown Zombie Hunter, ya que se descubrió que había una versión con un cartucho de color marrón. Resaltar que el cartucho original era de color negro. Todo el misterio se resolvió cuando el usuario llamado Sr. Orochi le preguntó directamente a un ex miembro del personal de la revista High Score, y la respuesta fue que en total se trataban de 100 cartuchos marrones, los cuales se hicieron a mano y solo se les envió a las personas que se quejaron de la lentitud del envío. Si ya de por sí el juego Brown Zombie Hunter es bastante raro, sus versiones de color marrón son mucho más raras y por supuesto mucho más caras. La historia del juego cancelado de Hellraiser para NES es bastante curiosa. Por aquellos años, Nintendo le exigía a cada desarrolladora de juegos el pago por una evaluación y licencia para publicar sus títulos en sus respectivas consolas. Los desarrolladores Color Dream, que se caracterizaban por crear juegos no licenciados con una calidad cuestionable, evitaban todo eso, pasando por alto el chip de bloqueo de la NES para lanzar videojuegos sin licencias oficiales. Generalmente se trataban de esos cartuchos raros de color azul celeste o negro. El juego se planeó ser lanzado en un cartucho especial conocido como un super cartucho, con un procesador y características superiores a los otros juegos, pero esta idea también fue su perdición, ya que debido a los altos costos de producción, el supercartucho se habría vendido a un precio bastante alto. Otro problema que experimentaron fue
sobre los dueños de las tiendas minoristas que temían que Nintendo descubriera que vendían juegos sin licencia y que la compañía dejara de hacer negocios con ellos. Combinado con el alto costo del cartucho y la falta de soporte del mercado, el juego se habría vendido mal y provocado la bancarrota de Color Dream. Curiosamente, este juego de Hellraiser fue anunciado en varias revistas como Electronic Gaming Monthly, GamePro y la misma Nintendo Power. En estas revistas también mencionaban la existencia de otros ports para la Sega Genesis o la Atari Lynx. Lanzado en 1991 por Nintendo, fue uno de los últimos juegos lanzados en el Famicom. Pero debido a que Nintendo no anunció el juego en la televisión y por ningún otro medio, no fue tan popular como otros videojuegos de la compañía. Aunque eso sí, si echamos un vistazo a Time Twist, muy seguramente sabrán del por qué Nintendo simplemente ignoró y sigue ignorando la existencia de este juego. Simplemente el juego está repleto de contenido que es totalmente polémico, pasando por momentos tranquilos como pasar el tiempo con Juana de Arco o con Jesucristo, hasta llegar a momentos históricos censurables como la época de la esclavitud en Estados Unidos, donde se muestran momentos bastante explícitos para un juego de 8 bits de la época. Y claro, esto no puede ser un juego controversial sin la aparición del señor del bigote Adolf, quien aparece ya al final del primer juego. Y también hay que resaltar que se lanzaron dos juegos, donde es necesario comprar las dos versiones para poder ver el final del juego. Nadie se imaginaría que un juego tan extraño como este fuera desarrollado por la propia Nintendo. El juego Erika to Satoru no Yume Buken es un juego de la Famicom lanzado en el año de 1988. El juego tiene un estilo lindo, con un diseño de cuento de hadas, pero se descubrió que había un aterrador mensaje secreto oculto por alguien del personal de desarrollo del videojuego. El mensaje fue descubierto 16 años después del lanzamiento del juego, exactamente en 2001. Fue descubierto por casualidad mientras se analizaban los datos no utilizados dentro del juego y fue inmediatamente publicado en un foro de conversaciones en Japón. El mensaje oculto fue escrito por un desarrollador llamado Hidemuchi. Los mensajes que se encuentran en este juego son impactantes. Hay de todo tipo de cosas siniestras, desde bromas de cómo asesinar a otro compañero de equipo, hasta una mención de relaciones con menores. Técnicamente la cantidad de mensajes es grande, como si se tratase de un diario siniestro. Varios de estos mensajes se pueden leer directamente en el juego, introduciendo un código con el control del Famicom, y otros mensajes se encuentran ocultos en lo más profundo de los datos del juego. Sin duda alguna es un juego que tiene una estética bastante normal e inofensiva, pero que dentro de su código oculta información más que impactante. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció el video? ¿Ya conocían estos datos y juegos de la Nintendo NES o no lo conocían? Si el video les gustó, suscríbanse para apoyar el canal. Este ha sido César ATR y nos vemos hasta la próxima.